y panaderos se destacan al inicio. Malatesta y Pietro Gori, sindicatos de oficio. Matarifes caldereros, calafates carreros. En la fora se agrupan los anarcos hacen punta. Y así en el quinto congreso imponen un finalismo. Pero el comunismo libertario se lee como sectario. Se las pican socialistas, surgen sindicalistas, con la Cora y la UGT, fragmentado el escenario. Historia obrera. ¿Qué es historia obrera? Buenas, ¿cómo están? Soy Gustavo Contreras, soy historiador y soy director de Historia Obrera. Este proyecto colectivo que tiene un sitio web que hoy estamos lanzando y poniendo a disposición de todos ustedes, esperando que sea de su interés, que lo puedan aprovechar, que lo puedan disfrutar y que puedan tenerlo como una referencia para pensar históricamente temas importantes de la historia argentina, de los trabajadores y de las trabajadoras. En primer lugar, les agradecemos entonces este acompañamiento. Y el lanzamiento de nuestro sitio web se da en una coyuntura particular, triste, que está marcada por el coronavirus, por la pandemia y por el sufrimiento que ha traído a la humanidad. Pero también puso en evidencia que ese sufrimiento es mayor para los que menos tienen, para los trabajadores y las trabajadoras, para los oprimidos, para los excluidos, para todos aquellos que ya vienen sufriendo las desigualdades y las injusticias del capitalismo. Esto es un momento más donde se hace patente la necesidad de seguir pensándonos como sociedad. Creemos que la historia tiene mucho para aportar en este sentido, tanto para pensarnos en el tiempo, en el presente y como para imaginar futuros alternativos a este. Y por eso Historia Obrera lanzó su primer video y sus redes sociales el 1 de mayo, con las voces de los trabajadores y las trabajadoras hablando de su situación en este contexto, este 1 de mayo tan particular que hemos vivido hace casi un mes. Por eso Historia Obrera sale un 29 de mayo con su sitio web, en la conmemoración del Cordobazo, en un aniversario más de esa gesta obrera y popular que ha marcado la historia de nuestro país, pero también ha dejado una marca simbólica importante en los trabajadores y las trabajadoras. Son estas fechas, el 1 de mayo, el 29 de mayo, un 17 de octubre, podríamos pensar, ¿no? Son estas fechas las que nos convocan, las que nos parecen importantes para pensar una historia nacional donde los protagonistas sean los trabajadores y las trabajadoras. Eso es Historia Obrera. Nos nuclea ese objetivo central y nos nuclea a muchos y a muchas que venimos del campo académico, del activismo sindical, de la gestión cultural, artistas. Desde diferentes perspectivas queremos aportar a pensarnos como trabajadores y como trabajadoras. Vamos a hacer distintos materiales en distintos soportes. Es esta confluencia la que nos interesa, este complemento. Nuestro objetivo es tener un espacio de unidad con diversidad. Es un objetivo para poder trabajar y para pensar históricamente, pero también es un objetivo político sindical. Necesitamos los espacios de unidad y de construcción colectiva. Nosotros les vamos a hablar en este video de cómo construimos este espacio, de cómo fue su historia. También el propio video es un documento de lo que es Historia Obrera. En todas las voces que van a aparecer a lo largo del video ustedes podrán apreciar esta diversidad de participantes. Los invito a que nos puedan acompañar en todo este video porque en su visión de conjunto se termina de entender gran parte de la propuesta de Historia Obrera. Sin embargo, quisiéramos adelantar las coordenadas principales del sitio web que vamos a estar lanzando en estos momentos. Y para eso me parece importante darle la palabra a Federico Ábalos, que es el editor responsable de Historia Obrera. En primer lugar, quería contarles que Historia Obrera es al mismo tiempo el sitio web que pondremos a disposición de ustedes a partir de hoy
y el proyecto colectivo que hace posible ese sitio. En Historia Obrera confluimos historiadores, docentes y artistas de diversas disciplinas, y nuestro objetivo es propiciar, impulsar la divulgación de la historia del movimiento obrero. En esta primera etapa ofreceremos en la plataforma digital 3 secciones. La colección Argentina Peronista es una sección en la cual ustedes encontrarán los libros de la colección homónima, que es dirigida por Gustavo Nicolás Contreras, y cada libro está escrito en clave de síntesis por especialistas en temáticas específicas de la historia de los trabajadores y las trabajadoras. La segunda sección, Apuntes Radiales de Historia Obrera, es una sección de podcast. En cada columna trataremos un tema específico de la historia del movimiento obrero y encontrarán imágenes y un resumen. Y por último, la sección que pertenece a Retazos de Historia Obrera. Retazos de Historia Obrera es una obra original de Gustavo Contreras, que es un poco la piedra angular de este proyecto. ¿Por qué? En Retazos de Historia Obrera ustedes van a encontrar el libro de divulgación histórica escrito por Gustavo, un disco con canciones sobre historia del movimiento obrero producido artísticamente por Palo Pandolfo, en el cual participaron músicos de la talla de Franco Luciani, Fernando Mesapesa, Juan Cruz Copes y Federico Hoffman. Y por último van a encontrar la película 1922, un extracto de ella, que es una obra dirigida por Martín Mauregui. ¿Por qué digo que Retazos es un poco la piedra angular de este proyecto? Porque es una obra que maneja diversos lenguajes y soportes, y creemos que esa es una de las potencias tanto de Retazos como de Historia Obrera para divulgar la historia de los trabajadores y de las trabajadoras. Así que bueno, eso es lo que tenemos para ofrecerles y esperamos que lo disfruten. Como decía Federico, Historia Obrera tiene 3 secciones, en tanto sitio web más una sección de presentación donde dejamos claros nuestros puntos de vista en torno a la divulgación histórica, a la formación sindical y a nuestras perspectivas sobre cómo estudiar a la clase trabajadora, a los trabajadores y a las trabajadoras de la Argentina y de otras regiones. Estas secciones a lo largo del video van a estar presentadas por varios y varias de las protagonistas de los distintos materiales que fuimos construyendo. Nos pareció oportuno arrancar con Retazos de Historia Obrera, que como decía Federico es la piedra angular en cierta medida de Historia Obrera, en tanto sitio web y en tanto proyecto colectivo. Retazos es como un viaje, ¿no? Una iniciativa individual que se va reestructurando en el camino, donde encuentra compañeros de viaje, experiencias, amigos y amigas, y ese viaje se va transformando en otra cosa a lo que uno inicialmente estaba pensando. También lo podríamos pensar desde una artesanía, ¿no? Desde algo singular, donde uno pone mucha paciencia, mucho tiempo, donde pone su propia personalidad, su propia impronta y aprende un oficio. Aprende un oficio con otros y con otras. Y en este caso fue aprender de abogados laboralistas, de periodistas, de músicos, de cineastas, de dirigentes sindicales, de gente que hace mucho trabaja en la formación en el ámbito gremial. Me pareció extraordinario cuando empecé a trabajar en ese ámbito, todo lo que se hacía y todo lo que se podía hacer, todo lo que se había avanzado. Y me daba cuenta que había mucha actividad, había muchos elementos, pero que había cierta dispersión para juntarlos en un único objeto, hacer una reflexión, poder plantearnos en qué momento estábamos y poder también pensar cómo seguíamos, cómo podíamos mejorar. Y en parte esta iniciativa y estas inquietudes tenían que ver con lo que me planteaban los propios dirigentes sindicales con los que empecé a trabajar en divulgación y en formación hace más de 10 años. Este es un viaje largo. Y entonces Retazos es la propuesta de juntarlo todo en un mismo objeto, que inicialmente era un libro con algunos elementos que podían hacerlo más atractivo.
pero con el correr del tiempo y sobre todo porque se fueron sumando muchos compañeras y compañeras, apareció otra perspectiva, tener un disco, un film, dibujos, fotografías, columnas radiales, y se fue transformando en un artefacto cultural multimedia, colectivo y articulado con los 3 sindicatos que fueron impulsores también de Historia Obrera, ¿no? El Subte de Buenos Aires, APU de Mar del Plata y Lucifuerza también de Mar del Plata. Ellos son los promotores de todo esto, los que me estimularon y estimulan a muchos otros a trabajar en este camino. Y este artefacto cultural multimedia necesitaba un soporte web, ¿no? Que se pudiera articular con este libro inicial que tenía que ver con mis investigaciones. Y ahí convoqué al profesor Federico Ábalos, que es profesor de historia, con el que compartimos todas estas inquietudes, y empezamos a armar el soporte web. Y en este camino se subió Luis Kalinsky, se sumó Charlie Serra, que trabaja muy bien el tema de diseño, de imagen, y fuimos consultando a los diferentes actores con los que íbamos construyendo los diferentes capítulos, las diferentes actividades, y nos dimos cuenta que era interesante y era posible construir un espacio colectivo a partir de una web que nos nucleara para subir dispositivos, pero que esto no iba a ser el espacio privativo de Historia Obrera, porque vamos a seguir con los cursos de formación sindical, con las charlas, con distintas actividades, publicando libros, pero que la web nos permitía articularnos y poder trabajar colectivamente. Esa es un poco la historia que Retazos inicia y que hoy se convierte en Historia Obrera. Y para seguir hablando de esto quisiera que vayamos por partes, por estas secciones. En Retazos es muy importante el libro que le da sustento a este artefacto cultural multimedia, pero le paso la palabra a Laura Caruso, que participó activamente en él, para que nos diga algunas de las características principales del libro. Retazos de Historia Obrera es uno y muchos, ¿no? Es claramente un libro de historia obrera, de fragmentos de historia de la clase trabajadora en Argentina, pero sobre todo es parte de un artefacto más amplio, multimedia, que incluye un disco, un corto, ilustraciones. Pero específicamente en el armado del libro, que es donde pude participar y formar parte de esta experiencia de trabajo colectiva como coautora de uno de sus capítulos, como autora de varios de sus cuadros o editora de otros capítulos, me gustaría primero resaltar esa experiencia colectiva de trabajo que incluyó una colaboración y un trabajo en conjunto con el diseñador, con Charles Sierra, con el coordinador Gustavo Contreras, que yo pude replicar y convivir en esa experiencia en otro proyecto, que es el libro de los 100 años de la historia del Centro de Capitanes de Ultramar y Oficiales de la Marina Mercante, pero que específicamente en Retazos cobró una dimensión inusitada, ¿no? El libro, en donde las ilustraciones, las fotografías, las columnas radiales, los cuadros, las diversas entradas y los 10 capítulos que lo componen muestran un trabajo grupal, coral, polifónico muy importante. Hay una diversidad que se refleja muy bien en el libro, no solo en sus temas, también en sus formatos. El libro incorpora y hace dialogar de una manera que no solo complementa, sino que arma un relato y una interpretación en esos fragmentos muy particular, junto con el texto, por supuesto, pero con las ilustraciones, con los dibujos, con las columnas radiales. El libro, con sus 10 capítulos, tienen más de 75 cuadros que son entradas o ventanas al pasado, en donde también a lo largo de sus capítulos se muestra una vinculación de esta historia particular, de esta memoria concreta de cierto trabajador o de cierto sector, y de esta historia con una historia más general, política, económica y social de la Argentina, y sobre todo una historia más general del movimiento obrero, y donde los cuadros permiten esas ventanas entre lo particular y lo general, que lo hace también bien interesante y atractivo. La diversidad y lo colectivo es lo que prima en el libro Retazos, y que me parecía lo interesante a resaltar. Así que los invito y las invito a leerlo. Gracias. Como decía Laura, la diversidad y lo colectivo en un proyecto compartido es lo que caracteriza a Retazos de Historia Obrera. Diversidad de voces, diversidad de soportes, diversidad de trayectorias y de narrativas. En este libro escriben Pablo Giuliani y Laura Caruso, en tanto historiadores e investigadores del CONICET.
Escriben también provenientes del periodismo Cecilia Palmieri y Javier Germinario. E incluso escribe una trabajadora, una militante gremial, como es Virginia Bouet, del subte de Buenos Aires, quien ha escrito ese maravilloso libro que es Un fantasma recorre el subte, y que tenemos la suerte de que participe con un capítulo también en Retazos. A esta diversidad de voces, a esta polifonía, le sumamos también la narrativa de músicos, y nos decidimos a hacer un disco que narre de otra manera lo que cuentan los capítulos de manera escrita. Y Palo Pandolfo decidió asumir el desafío de producir este disco, de trabajar con historiadores, de tratar de encontrar esos puentes, esas conexiones que nos permiten hablar de la historia en múltiples formatos. Las canciones, desde otra sensibilidad, de otra discursividad, nos van a contar lo que el libro de alguna manera prefigura sobre la historia del movimiento obrero argentino en la primera mitad del siglo XX. Junto a Palo Pandolfo participaron Federico Hoffman, Franco Luciani, Juan Cruz Copes, Fernando Mesapesa, quienes en conjunto armamos esta banda que se denomina Aucapuma. Hicimos un disco de historia, para pensar históricamente, pero también para generar sensaciones históricas, para desde lo afectivo, desde las sensaciones, poder pensar también los procesos históricos o percibirlos y reflexionar. Por eso apelamos también a diferentes géneros musicales para retratar diferentes procesos o episodios de este periodo histórico. Pero antes de continuar hablándoles de este aspecto de Retazos de Historia Obrera, preferiría darle la palabra al productor del disco, Palo Pandolfo, quien será secundado por Franco Luciani. Esta es una producción que, a pedido de Gustavo, hago la parte musical con nuevos amigos que son los músicos que Gustavo me propone. Vamos a una banda que se llama Aucapuma, con Fede Hoffman, con Copito, Batata y Franco Luciani. Tenemos una serie de canciones incluso de ese eclecticismo de la música popular argentina, que es donde está enfocado el libro y la historia de nuestro movimiento obrero. Así que bueno, les dejo esa inquietud. Pronto vamos a subir unos audios, unas músicas, y van a encontrarme ahí divirtiéndome con letras de Gustavo, que escribe desde su síntesis hacia la ilustración, digamos, de esta historia de nuestro movimiento obrero. Así que ahí nos vemos. Salute. Festejo a la realización de todo este gran trabajo que es la divulgación de la historia obrera. En mi caso particular como músico, siendo parte de Retazos, este disco que es un puñado de canciones junto a queridos y grandes colegas profesionales. Y la canción, un canal fundamental también para informar, para educarnos. No es solo el arte algo banal, algo de ocio, como muchos han querido instalar hoy día. Es invitar no solo a los profesionales, a los que somos apasionados de la historia, sino al pueblo entero. Porque en este caso, la historia obrera es la historia del ser argentino, del cimiento de nuestro país. La historia de aquellos inmigrantes europeos, tal vez los más visibilizados, pero una gran parte de inmigrantes latinoamericanos, sudamericanos de nuestra región y de cada rincón profundo de nuestro país, incluso en muchos casos sangre originaria, negada e invisibilizada. Todo eso hace al argentino de hoy, al ser argentino, a la historia obrera. Gracias a Gustavo Contreras, investigador, historiador, amigo del CONICET, y mucha gente que trabaja en este proyecto, estos canales fundamentales que se abrazan, los libros, la lectura, el cine, bueno, todo un mundo que hace a la historia, a divulgar, a difundir la historia obrera, que tiene muchos años y que se escribe cada día. De nuevo, gracias Gustavo Contreras y todo el equipo. Franco Luciani les habla y los voy a despedir. Esto no está dentro del disco, pero es un regalo. Sí, en el disco hay una composición de mi autoría con Gustavo, entre otras canciones, pero esto es un regalo para la ocasión, para festejar esta presentación. De Jorge Marciali, Los Obreros de Morón, en representación de cada rincón del país.
Esos tigres verdaderos, mis diarios compañeros, mis hermanos, los obreros de Morón. Gracias. Gracias, Franco, por este regalo, porque es cierto, estamos de festejo, estamos felices por el lanzamiento de Historia Obrera y sus materiales. Y también compartimos con Franco esta idea de generar materiales, generar arte para el pueblo, ¿no? Este objetivo que nos hemos propuesto con Historia Obrera, de trabajar en la divulgación histórica para que nuestras producciones lleguen a los trabajadores, a las trabajadoras y al pueblo en general. Y así como la música es muy efectiva para lograr estos fines, el cine ha demostrado una potencia y una masividad que a nosotros nos interesa también para hablar de historia. En Retazos tuvimos la suerte de que se sumara Martín Mauregui con su película 1922. Un film que retrata las desventuras de dos anarquistas que escapan de los fusilamientos del ejército argentino luego de las huelgas de la Patagonia trágica, de aquella Patagonia rebelde narrada por Osvaldo Bayer. Con Martín hemos investigado juntos, hemos compartido charlas, hemos complementado las posibilidades del cine y la historia, también hemos marcado contrapuntos. Realmente nos hemos nutrido mutuamente y tuve la suerte de leer el guión completo de la película de Martín, de la que solo se filmó el comienzo, y tenemos el honor, la fortuna de que ese comienzo filmado esté en Retazos y esté en Historia Obrera. También queremos agradecerle a Agustina Giambí, en nombre de la productora La Unión de los Ríos, que acompañó a Martín en esta decisión, y a todo el equipo de trabajo de 1922, que con recursos escasos, con mucho sacrificio, con mucho compromiso, han logrado este material que va a estar a disposición de ustedes y que en breves segundos vamos a mostrar un adelanto para motivarlos y motivarlas a que vean esta película. Esta película cuenta con la actuación de Juan Barberini y de Germán de Silva y va a ser presentada por Laura Calegiuri, en tanto directora de arte, y por el propio Martín Mauregui, a quienes les doy la palabra luego de este fragmento de 1922. ¿Qué se ríe? ¿Y qué me hace reír escucharlo a usted? ¿Por qué no se mira? Cagado de hambre, de frío, hablando de matar a un presidente. Y sí, más vale. Si es lo primero que hace falta para matar al presidente, un hombre bien cagado de frío y de hambre. Usted no sabe lo que es capaz un hombre. La voluntad de un solo hombre puede hacer cambiar al mundo. Usted no sabe lo que quiere decir ser anarquista. Sé perfectamente lo que significa ser anarquista, señor. He leído a Proudhon, Reclus, entre otros. Que mucho más de lo que ha leído usted, que seguramente no ha leído nada. Ojo que yo no sé leer, pero no soy ningún ignorante. Compartir cómo fue hacer esta experiencia de este proyecto, la verdad que para mí es una alegría. En esa época yo vivía en Bolivia y recuerdo que tenía tanto deseo de trabajar para una película de Martín Mauregui que vine especialmente para eso. Sabía que los recursos iban a ser absolutamente ínfimos en relación a lo pretencioso y gigante, diría, del guión. Que la verdad que cuando leí se me hizo agua a la boca. Y bueno, la posibilidad de volver a trabajar acá con una tribu que somos, entre amigos. Mi hermana Flora Caligiuri iba a hacer el vestuario, sabía que juntas íbamos a poder encontrar la fuerza de la imagen, la fuerza que la imagen necesitaba. Recuerdo que a nivel producción la locación disponible no tenía, por supuesto, ninguna de las características que tenía que tener. Un rancho en el sur en invierno, en la Patagonia, y esto era lo posible, era una matera en un campo en Peguajó. Hace 5 años, cuando nació mi primer hijo, José, con un grupo de amigos hicimos la primera media hora de una película que se llama 1922. Es solo el comienzo de una película bastante más larga que todavía no terminamos de filmar.
pero para mí es un privilegio que este comienzo de una historia por ahora inconclusa sea parte de Retazos de Historia Obrera, el libro de mi amigo Contreras. Esta es una historia de anarquismo, de aventuras, y también pretende ser una historia acerca del trabajo. Y bueno, muchos amigos pusieron mucho trabajo y mucho talento en estas escenas, sin cobrar nada, por el solo placer del trabajo, por el placer de hacer cine. Y espero que ese amor por el cine se vea reflejado en estas escenas. Así que los invito a ustedes, quienes quiera que sean ustedes, a ver esta película y a ser parte de los retazos de Historia Obrera. La película. ¿Cómo? Yo la película. Soy hice una película que se llama José Detective. Gracias, Martín. Aprovecho también la presencia de José y de Otto para agradecer a nuestros hijos y a nuestras hijas que nos acompañan cotidianamente también en las tareas de Historia Obrera. Y quisiera retomar los dos últimos elementos que merecen mención en Retazos de Historia Obrera, que el primero tiene que ver con el diseño de las páginas y también con una serie de dibujos que realizó Charlie Serra para ilustrar el relato escrito, pero no solo para eso, sino para generar dispositivos que nos permitan pensar históricamente ciertos procesos, ciertos episodios. Y aquí, en los dibujos de Charlie, entra en juego la historia, la ciencia ficción y la fábula, porque la historia no se resume a reflejar la realidad. También la historia es pensar herramientas para pensarnos históricamente, para realizar ejercicios de reflexión y análisis. Acá, bueno, les muestro algunos de los dibujos que hizo Charlie, algunos están acá a mi espalda, y que nos permiten, ¿no?, acompañar el libro, pero también generar dispositivos que en sí mismos van a despertar pensamiento histórico. Estamos seguros y ojalá que les gusten. El último elemento que merece mención, y una mención especial, son las columnas radiales que acompañan a los distintos capítulos, que los ilustran y que generan otra discursividad. Columnas radiales que hemos realizado durante 6 años en el programa El Brote, que sale por Radio Universidad y replica FM de la Azotea, y que es un programa de la Asociación de los Trabajadores Universitarios de Mar del Plata, APU, que es uno de los promotores de este espacio y con quienes hemos hecho un largo camino pensando en la divulgación, en la formación sindical, y que han sido pilares de todo esto que estamos presentando. Pero me gustaría darle la palabra a mis compañeros y compañeras del Brote, que van a contar de qué se tratan las columnas, y Federico Ábalos va a contar un poco el contenido, pero también qué significa Apuntes dentro de Historia Obrera, porque al nacer de Retazos se fue desarrollando y se terminó constituyendo en una sección de nuestra página. El Brote es un programa de radio y desde el 2010 las trabajadoras y los trabajadores universitarios nos expresamos en ese espacio. También nos propusimos que otros trabajadores y trabajadoras puedan contar con el programa para plantear sus inquietudes, sus luchas y sus problemáticas. El trabajo como eje vertebrador, e intentamos abordarlo desde la perspectiva de la clase obrera. Por eso fue muy natural para nosotros convocar a Gustavo Contreras para que ocupara uno de los espacios, una de las columnas en El Brote, para llevar adelante el espacio sobre la historia del movimiento obrero. De ahí en más, todo fue su idea, su proyecto, su creación, su producción. Y es el componente sonoro de este artefacto que ahora se está presentando en cada uno de los capítulos, que fueron ni más ni menos que cada una de las columnas que a lo largo de más de 6 años compartió con nosotros y con las y los oyentes. Y ahí aparecen momentos, lugares, personajes, las luchas históricas, las derrotas y también las victorias de las y los trabajadores. Para nosotros y nosotras es un gran orgullo que el material generado en el programa sea parte fundamental de este proyecto multimedia. Es la vía y el soporte innovador y multisensorial que le permite trascender a estas producciones
y ponerlas a jugar con músicos, investigadores, comunicadores, productores editoriales y audiovisuales, para que tan riquísimo contenido, con la pasión que Gustavo le pone, esté al alcance de todos y de todas. En relación a apuntes radiales de historia obrera, me gustaría agregar a lo que ya dijeron Juan, Guadalupe y Javier, que así como retazos de historia obrera es la piedra angular, conceptualmente hablando, de este proyecto, desde mi punto de vista, Apuntes es un poco el punto de partida práctico, porque fue en la confección del soporte digital de Apuntes y de los resúmenes de Apuntes que empezamos a buscar respuestas estéticas de soporte y de formato para este dispositivo digital. Así que para mí ocupa un lugar muy importante porque aparte también lo que nos permitió Apuntes fue empezar a realizar una labor conjunta y cotidiana y a discutir cuáles eran las formas y las sensaciones y las ideas que tenía que transmitir los productos digitales que estábamos construyendo. Así que para mí Apuntes es realmente la punta del ovillo en un punto de este proyecto. Gracias Fede y gracias Guada, Javi, Juan, y en nombre de ustedes quiero agradecer también a todos los compañeros y compañeras del Brote, del gremio, con quienes todos estos años hemos hecho esta experiencia de divulgación histórica, que sin duda fue muy, muy importante y también me permitió encarar otros desafíos, también con otros compañeros y compañeras, y que este desafío tiene que ver con la tercera sección de Historia Obrera y que corresponde a la colección de libros La Argentina Peronista, que tengo acá en mi mano y que está acá a mi espalda, y que constituye una colección de libros de divulgación histórica escrita por investigadores e investigadoras del CONICET, historiadores de larga trayectoria, que en clave de síntesis y en un lenguaje accesible abordan temas importantes de la Argentina peronista, esa trama profunda de nuestra sociedad que en 1943 cambia el mapa de la política, de la cultura, del sindicalismo, y que todo el tiempo nos convoca a pensarnos en un recorrido histórico. Los invitamos y las invitamos a que recorran esta sección, que hay materiales que pronto va a presentar ahora, a continuación de que yo hable, Silvana Ferreira, que coordina esta sección conmigo, y también lo va a hacer Hernán Camarero, que es uno de los autores de uno de los libros que va a salir próximamente. Le paso los libros a Silvana para que se encargue de esta presentación. Gracias Gustavo por los libros. Mi nombre es Silvana Ferreira y soy, junto con Gustavo, la encargada de la sección de la colección La Argentina Peronista en la página Historia Obrera. Los queremos invitar a conocer esa solapa de Historia Obrera. Bueno, nos parece que hay múltiples canales que van a conectar Historia Obrera con la colección, no solo las personas, no solo las páginas de los libros donde se habla de comunidades obreras, de sindicatos, de política obrera, sino también la idea de divulgación que hay detrás de ambos proyectos, una idea de divulgación donde las preguntas del presente son las que interpelan el pasado y no se abandona el problema de la complejidad histórica. Bueno, tenemos muchas ganas de que la colección se conozca también a partir de esta página. Van a poder encontrar un poco de cada uno de los libros, conocerlos un poco más. Hay información sobre el autor, un breve resumen. También pueden descargar el índice y la introducción, que eso me parece que puede ser algo muy, muy interesante. Y hay información sobre las presentaciones que se fueron haciendo de los libros en distintas localidades. Ahí, bueno, un poco van a encontrar que anduvimos por distintos lugares de la Argentina: Jujuy, Tucumán, Puerto Madryn, Mar del Plata y Buenos Aires, Bahía Blanca. Bueno, seguramente me estoy olvidando, pero van a encontrar distinta información de distintos medios. También van a encontrar reseñas, van a encontrar entrevistas a los autores. La idea es que esa parte de la página vaya creciendo, que se incorpore material audiovisual de los autores, material didáctico para que los libros puedan circular en las aulas, puedan circular en talleres. Y bueno, también vamos a tener los adelantos de los libros que se vienen. En total la colección va a tener 12 libros, pero muy pronto va a haber 2 libros, uno
de Graciela Cairolo, Mujeres que Trabajan, y otro de Hernán Camarero y Diego Ceruso, sobre comunismo y clase obrera en los orígenes del peronismo. Quería acercarles un saludo y desearles los mejores éxitos para este nuevo emprendimiento que se está poniendo en marcha llamado Historia Obrera. Me he enterado de algunas de las iniciativas que piensan desarrollar, como la reproducción de videos, de películas, de programas de radio, dedicadas a la historia de los trabajadores, y también la consolidación de un proyecto editorial que es La Argentina Peronista, una colección de libros dedicada a la historia, del peronismo y del siglo XX, de una perspectiva social y política, en la que yo mismo también participaré con un volumen, el próximo volumen, 11, junto con otro historiador, Diego Ceruso, también del CETI. Y en ese libro vamos a abordar la experiencia de las izquierdas, en particular del comunismo, en sus vínculos con el movimiento obrero y en el contexto del surgimiento del peronismo. Más en general, quiero decir que la historia de los trabajadores del movimiento obrero encierra un arcón muy rico de experiencias sociales, políticas, culturales, de lucha contra los empresarios, contra los capitalistas, los gobiernos, los estados, la burocracia sindical, y que es muy importante un ejercicio de reflexión histórica sobre esta experiencia. Nosotros desde el espacio del CETI Archivos venimos hace ya casi una década participando o aportando en este sentido en una obra de investigación, de examen, de publicación y también de difusión. De modo que una experiencia como la de Historia Obrera nos parece sumamente importante y nos comprometemos a apoyarla también y a intentar colaborar, porque el trabajo en red, precisamente potenciando la labor de distintos colectivos, es uno de los mejores ejercicios para contribuir a una historia de los trabajadores, de las trabajadoras, de las izquierdas, del movimiento obrero. Así que quería acercarles este saludo en nombre de todo el proyecto, de todo el espacio del CETI Archivos, y otra vez, muchos éxitos, compañeros y compañeras. Gracias Silvana, gracias Hernán, y me quedo con estas últimas palabras de Hernán, ¿no? La importancia del trabajo en red, de combinar los esfuerzos de diferentes colectivos que nos ocupamos de la historia de los trabajadores y de las trabajadoras. En esa sintonía queremos poner a Historia Obrera y dejar el espacio abierto para las distintas participaciones que se motiven a sumarse a nuestro proyecto. Hasta acá hemos hablado de las secciones de nuestro sitio web. Ahora quisiéramos comentarles sobre los promotores, sobre los sindicatos que hicieron posible que este proyecto creciera y que lo hicieron posible porque desde hace años nos vienen invitando a participar en actividades de divulgación, de formación, porque han sido muy generosos en estas invitaciones, en ciertos apoyos para que algunas cosas sucedieran, varias de las que ya les hemos contado. Y queremos reconocer esa preocupación por la formación sindical, por lo cultural, por la formación intelectual, por el conocimiento de la historia y por esta convocatoria amplia que siempre han realizado. En particular, los sindicatos que queremos destacar son el Subte de Buenos Aires, la Asociación del Personal Universitario de Mar del Plata y Luz y Fuerza de Mar del Plata, que son quienes promueven, articulan este proyecto, que lo hicieron posible, que lo hicieron crecer y que tiene una particularidad esta labor conjunta. Son sindicatos que se parecen bastante, con alta afiliación sindical, con movilización en las calles, con participación en asambleas, con voces diversas que debaten, con un compromiso fuerte con la defensa de los trabajadores y las trabajadoras y la promoción de sus derechos, pero también son sindicatos que con todas estas similitudes hoy en día se enrolan en diferentes centrales obreras, uno en la CGT, los otros dos en distintas CTA. Y acá esta diferencia institucional no se corresponde con sus similitudes en la práctica. Entonces se deciden en el ámbito cultural, en el ámbito de la formación, a articular un proyecto y plantearlo en la perspectiva de la unidad con diversidad. Unidad en el campo cultural, en las identidades, en las tradiciones, en la promoción de ciertos valores que también son nuestros valores en Historia Obrera. La ayuda mutua, la solidaridad, la identidad de clase. Y por eso nos interesa muchísimo este espacio que promueven, sus iniciativas. Y antes de continuar, quisiera que sean ellos mismos
quienes nos cuenten por qué se suman a Historia Obrera, desde dónde lo hacen, para que conozcamos sus perspectivas en primera persona. Quería mandar un abrazo, un mensaje y una alegría fundamentalmente con la aparición en este día tan especial de este portal, de este espacio tan importante, ¿no? Para los laburantes, para los que hacemos trabajo sindical, para la clase trabajadora. Más de una vez hemos discutido la importancia que tiene la academia, pero la academia que intenta entrelazarse con la clase trabajadora, es decir, buscar de qué manera puede llevar esa experiencia, esos estudios, esas investigaciones sobre los diferentes procesos de la clase trabajadora para enriquecerla. Y para eso siempre, aunque sabemos de que en la academia hay mucho prejuicio por la divulgación, consideramos que la divulgación fue y es de suma importancia, porque los trabajadores son los trabajadores, los que están ahí son los que no, la gran mayoría, desgraciadamente, en esta sociedad injusta, no tienen acceso a la academia y a determinadas herramientas culturales. Entonces es muy importante que precisamente los que pueden accederlo tengan la capacidad de poder llevarlo, no solamente con un lenguaje adecuado, sino también con la estética adecuada. Los enemigos de la clase trabajadora saben de qué forma llegarle, por eso nos bombardean todos los días con la televisión, en las redes sociales, en internet, nos bombardean con estéticas que nos sorprenden, que nos dejan impactados. Nosotros tenemos que aprender de ellos, aprender precisamente para poder combatirlos. Y en ese sentido, el trabajo que ustedes han iniciado tiene esa virtud, tiene esa mirada, y es lo que nos pone muy contentos porque es algo que necesitamos los trabajadores, para que en realidad no se haga realidad esa frase de Rodolfo Walsh, ¿no? De que tengamos que empezar todos los días de nuevo. Por eso es muy importante el conocimiento de las experiencias, el conocimiento de la historia, y es muy importante que eso tenga una forma simple de ser entendida por los propios trabajadores. Un abrazo para todos y estamos muy felices de que pueda estar hoy en día este espacio para investigación, para buscar, para que los trabajadores ponerlo como un punto de referencia. Primero y antes que nada, dar un saludo enorme y un abrazo virtual a las y los compañeros que componen Historia Obrera. Desde APU, el colectivo de APU se ha sumado, primero comentar muy brevemente que nuestro sindicato es un sindicato donde la construcción no la ve desde otra manera que no sea colectiva y totalmente integral. Somos basistas, somos asamblearios y de esa manera colectiva construimos hacia el interior y hacia al exterior en todas nuestras relaciones intergremiales. En ese sentido y en ese contexto, con esa visión que nosotros tenemos, es por lo cual nosotros nos sumamos a Historia Obrera, ¿no? Porque entendemos que tenemos las mismas coincidencias en ese sentido. Por eso estamos orgullosos de pertenecer a través de las más de 50 columnas de nuestro programa El Brote. Comentar que nuestro sindicato tiene un programa de radio que este año cumple 10 años. Porque otra de nuestras patas fundamentales cuando nosotros definimos nuestro sindicato es la importancia de la divulgación, de la información y sobre todo de la formación de las y los trabajadores y apuntando principalmente a nuestros afiliados y afiliadas. En ese sentido, una de nuestras herramientas fundamentales, una de nuestras patas fundamentales de difusión es nuestro programa El Brote. A través de nuestro programa es que nos sumamos a Historia Obrera. Es un inmenso orgullo acompañar a Historia Obrera en este lanzamiento, entendiendo que la divulgación de la historia del movimiento obrero es una herramienta fundamental para comprender y potenciar nuestras luchas. José Rigane acompañó desde sus comienzos la idea desarrolladora del proyecto Historia Obrera. Hoy no está entre nosotros, pero sí ya es parte de la historia grande del movimiento sindical contemporáneo. Que el lanzamiento de Historia Obrera sea un 29 de mayo no es un hecho menor, por lo menos para nosotros, los luciforcistas, que levantamos la bandera del sindicalismo de liberación y hemos encontrado en Tosco un norte a seguir y a militar. Por todo esto, nos sentimos parte de Historia Obrera, acompañando este hermoso proyecto que está orientado para nosotros, los y las trabajadoras. Gracias Vicky, gracias Sebastián, gracias Beto.
Me quedo con esta idea de la importancia que pueden tener las investigaciones académicas en el ámbito sindical cuando los investigadores y las investigadoras buscan entrelazarse con la clase trabajadora y aportar y enriquecerla en la medida de atender a las convocatorias y a los proyectos que ya tienen los propios sindicatos y desde ahí ir construyendo conjuntamente. Me quedo también con esta idea que destaca la importancia de las narrativas, de las estéticas, de los dispositivos para intervenir de manera efectiva en la batalla de ideas que hoy claramente se balancea a favor de las clases dominantes, pero donde nosotros y nosotras tenemos mucho por decir y mucho terreno por recuperar. Y por último quisiera destacar la importancia que siguen teniendo ciertas fechas, ciertas efemérides como el 29 de mayo para el movimiento obrero, para sus tradiciones, para sus identidades, así como ciertas figuras. Y pienso en Agustín Tosco, en el marco del Cordobazo, pero también pienso en José Rigane, un dirigente sindical que en las últimas décadas dejó su impronta y que lamentablemente hoy no está con nosotros y que ha sido fundamental también para impulsar Historia Obrera. Considero que es importante que seamos nosotros y nosotras, los trabajadores y las trabajadoras, los que hablemos de nuestra propia clase, de nuestros proyectos sindicales y de los valores que queremos promulgar. En esta sintonía queremos estar en Historia Obrera. Este es nuestro proyecto y somos investigadores e investigadoras, en su gran mayoría, que hace años que venimos trabajando en el ámbito sindical, cada uno y cada una por su cuenta, y hemos decidido ahora conformarnos como un colectivo, impulsar este espacio y nos proponemos a la mayor brevedad posible abrir nuevas secciones que van a enunciar ahora mis compañeros y mis compañeras, así como los lineamientos fundamentales de nuestro proyecto. Un proyecto de divulgación histórica que comenzó a forjarse ya hace un tiempo y que reúne a un conjunto de historiadores e historiadoras que tenemos nuestra pasión y nuestro interés en la historia de la clase trabajadora, en sus diversas dimensiones, aspectos, temáticas y en la multiplicidad de sujetos que forman parte de su existencia. Es así como quienes hacemos historia obrera procuramos contar la historia no solamente de los varones trabajadores, sino también de las mujeres, los niños, las niñas y las personas con sexualidades divergentes que debieron trabajar en múltiples oficios para ganarse la vida, oficios que no siempre fueron pensados como trabajo. Es así también como quienes hacemos historia obrera, nos proponemos narrar de su vida cotidiana, de sus pasiones, de sus afectos, de sus formas de organizarse para reclamar por derechos, de sus luchas, de sus victorias y sus derrotas, pero también de sus maneras de amar, de sus maneras de vivir cotidianamente, de sus lazos de camaradería, de confianza, de sus enojos. En definitiva, quienes hacemos historia obrera, estamos preocupados por poner a disposición de un público que no necesariamente es universitario, por el contrario, es aquel que integra el sujeto de nuestras investigaciones, es decir, los y las trabajadoras y sus organizaciones sindicales fundamentalmente, poner a disposición, como decía, de ese público un conjunto de saberes que se vuelven atractivos en función de muchísimos recursos, soportes, estéticas a los que Historia Obrera echa mano para divulgar esa historia pasada. También tenemos en Historia Obrera varias secciones que abordan justamente esa variedad de dimensiones, temáticas y aspectos que hacen a la historia de los y las trabajadoras. Yo formo parte de una de ellas, por suerte, coordinando con otra queridísima amiga y colega su funcionamiento, que es Laura Caruso, quien ahora les comentará de qué se trata. Quería contarles que junto con la querida Andrea Andújar estamos participando de este proyecto colectivo que es Historia Obrera. Coordinamos un blog, un espacio de divulgación que es Mitin de Historia Obrera. Es un espacio que
que proponemos precisamente para la divulgación de la historia de la clase trabajadora en la Argentina, pero no solamente, la pensamos de manera conectada con la región y con otras latitudes, entre mediados del siglo XIX y la actualidad. De alguna manera el nombre del espacio, Mitin, repone y retoma esta idea de encuentros, una forma de sociabilidad obrera, política, cultural, sindical, que forma parte de una tradición entre los y las trabajadoras de Argentina y del mundo. Y en este espacio de divulgación, Mitin, proponemos diversos encuentros. Tal vez el primero y el fundamental es el encuentro entre la producción académica, entre las interpretaciones del pasado obrero que producen historiadores e historiadoras profesionales, y el público más amplio, ¿no? A partir de textos breves, dinámicos, en un formato atractivo, que implique y que permita su circulación más amplia, ¿no? Otro encuentro fundamental para contarles es un encuentro entre miradas diversas de ese pasado obrero y sus dimensiones, ¿no? Retomando una mirada más clásica sobre sus organizaciones, sus formas de protesta, sus identidades políticas, pero sobre todo dando lugar e impulso a estas miradas que proponen pensar ese pasado obrero en otras dimensiones también esenciales, como las sociabilidades obreras, el tiempo libre, las familias, la comunidad, el barrio. De alguna manera, estos encuentros nos permiten pensar a la clase trabajadora, su historia, su pasado, pensarnos como clase trabajadora, como un sujeto mucho más heterogéneo y más diverso, en donde los protagonistas de este pasado y de esta historia somos mujeres, varones, niños, niñas, personas con sexualidades diversas, y donde las miradas e interpretaciones de ese pasado son diversas, son complejas y pueden estar a disposición de todos. De alguna manera esa es la invitación que les hacemos para Mitin y espero que lo puedan ver. Gracias. Con Agustín Nieto vamos a estar coordinando una sección en la página Historia Obrera. La sección se llama La protesta en la historia obrera y allí vamos a ofrecer análisis sobre la conflictividad social y laboral en nuestro país y en la región y algunas otras cuestiones que ahora mi amigo Agustín va a contarles. Espero que la disfruten como la disfrutamos nosotros y que crezca este proyecto. Como decía Pablo, vamos a estar trabajando en Historia Obrera en una sección que se llama La protesta en la historia obrera. Bueno, esta idea que estamos trabajando con Pablo tiene que ver tanto con hacer informes periódicos sobre cómo se va desarrollando la conflictividad en la Argentina y en la región, pero también nos interesa poder hacer informes de coyuntura, notas de coyuntura, donde también intervengan los propios y las propias protagonistas de la conflictividad, y sobre todo también nos interesa poder trabajar en los momentos en que tengamos el tiempo necesario en la reflexión sobre la relación entre teoría e historia. Y ahí nos vamos a preguntar cómo se entiende la protesta, cómo se define la protesta, quién y cómo se decide qué es protesta y qué no es protesta, cuándo comienza y cuándo termina un conflicto, cómo se miden esos conflictos, cómo miden quienes miden el conflicto, y distintas preguntas que hacen a reflexionar y a ser un poco autorreflexivos sobre cómo venimos trabajando desde las ciencias sociales y desde los distintos observatorios y agencias gubernamentales en la medición de la conflictividad laboral y social. Así que quedan invitados a entrar a la ventana La Protesta de Historia Obrera y también recorrer las distintas secciones que la página presenta para todos. Gracias. Yo voy a ser el encargado de coordinar la sección de efemérides de Historia Obrera, lo cual pareciera a veces ser la función más clásica que se le asigna a un historiador, que es la de contar los hechos en un sentido más positivo, más tradicional, pero que busca hacer todo lo contrario. Lo que vamos a buscar en esta sección es precisamente conmemorar, construir una memoria en común de una clase, de unos sujetos, de unas clases, una memoria en común que muchas veces es olvidada y que lo que ha servido es para romper ese hilo de continuidad entre las luchas del pasado, las del presente y los proyectos del futuro. Este es el aporte que pretendemos hacer en esta sección de Historia Obrera y con esto contribuir de alguna forma a repensar nuevos futuros y nuevas alternativas. Mira, la verdad
es que los trabajadores argentinos son todos egoístas y vagos. De hecho, ese es el problema de la economía argentina, que los trabajadores ganan mucho y laburan poco. Y a esto hay que sumarle que los dirigentes sindicales son todos corruptos y los sindicatos son todos burocráticos y atacan a la democracia. Mira, esas afirmaciones y otras parecidas son las que constantemente y de distinta manera se difunden desde los grandes medios de comunicación, desde muchos de los dirigentes de los principales partidos políticos tradicionales de nuestro país y especialmente desde los grandes empresarios, esos que tienen millones de dólares en los bancos. ¿Por qué lo hacen? Porque así se culpabiliza a la clase obrera de los problemas de Argentina. Nosotros desde esta sección vamos a demostrar que eso es mentira y lo vamos a hacer desde investigaciones fundamentadas, comprobadas, con datos científicos. Y allí vamos a demostrar que en realidad es al revés, que la clase obrera siempre luchó por la democracia y siempre luchó por un horizonte de libertad y de bienestar para la mayoría de nuestro país. Bueno, esperemos que les interese, esperemos que les guste y esperemos que les sirva. Mi tarea va a ser coordinar el Mensú. El Mensú es el noticiero de historia obrera donde se expondrán situaciones laborales, vivencias y relatos de los y las trabajadores de diferentes actividades económicas. En esta sección, nuestro objetivo es poder visibilizar diferentes realidades que atraviesan hoy en día los y las trabajadoras de nuestro país y poder analizarlas desde una mirada interdisciplinaria, a partir de las perspectivas y herramientas que nos dan la historia, la antropología y el derecho laboral. Para mí es un honor poder ser parte de esta iniciativa de divulgación del movimiento obrero y más rodeado de tantos historiadores de una vasta carrera, pero gustoso de ser parte y poder aportar la experiencia propia en colectivos de trabajadores y trabajadoras, lugar natural para mi formación como abogado y como militante del movimiento obrero. Presentada la orientación general de las propuestas de los investigadores y las investigadoras de historia obrera, así como las secciones que esperemos pronto poner a disposición de ustedes en nuestra página web. Y como para ir terminando, quisiéramos volver a marcar esas coordenadas en las que pretendemos movernos, esos ámbitos con los que pretendemos articularnos, confluir. Y como les decíamos, este video es una especie de síntesis, ¿no? de marca de estos caminos que estamos recorriendo y estos caminos que queremos seguir transitando. Y por eso nos pareció oportuno que personas que se destacaron en el ámbito académico, en el ámbito del periodismo y de la difusión de trabajos, en el campo cultural en un sentido amplio, así como alguien que se ha destacado en el trabajo y que se sigue destacando en el trabajo sindical, nos puedan brindar su testimonio, una opinión sobre historia obrera. Y tuvimos la suerte, la fortuna de que aceptaran este pedido Matías Cremonte, Dora Barrancos y Germán Ferrari. La historia del derecho del trabajo es la historia del movimiento obrero, y la historia del movimiento obrero es la historia de sus luchas. Quienes nos desenvolvemos, quienes nos dedicamos a la actividad sindical, al conflicto social y desarrollamos nuestra actividad profesional en ese ámbito, consideramos que la historia del movimiento obrero es indispensable. Es imposible plantearse el desarrollo de un conflicto sindical, el desarrollo de una estrategia legal sin conocer su historia, sin conocer las posibilidades, sin conocer la potencialidad. El material que están desarrollando, la posibilidad de este link para conectar la acción sindical en general y potenciar la actividad de formación dentro de los sindicatos y para afuera, creo que es indispensable. Saludo efusivamente el hecho de haber creado este espacio. Desde luego que lo apoyo, desde luego que me van a tener como una parte interesada a la hora de mirarlo, a la hora de difundirlo, a la hora de colaborar, y espero que muchos sindicatos sean parte, como son algunos ya, en este contexto tan particular.
Un gran abrazo y felicitaciones a todos los compañeros y compañeras que llevaron adelante este tan rico e importante material. Quería saludar, festejar y celebrar junto con los compañeros y las compañeras de Historia Obrera por el lanzamiento del sitio web. Y como regalo, como un pequeño presente, me gustaría compartir unas pequeñas palabras del periodista y poeta y periodista Raúl González Tuñón, que allá por la década de 1930 había escrito lo siguiente: ¿qué soy yo, un periodista, sino un proletario? Trabajo para vivir, gano un sueldo por lo que escribo, y aunque trato siempre de escribir de acuerdo con lo que pienso, soy un proletario. Pertenezco a la clase trabajadora. Además de todo eso, la vida, las andanzas por el mundo, las lecturas, la intuición, la sensibilidad, el sentido de la época, me han inclinado hacia la izquierda. Y desde mi puesto de proletario de la inteligencia, he tratado de servir y trato de servir a los intereses de mis hermanos, los trabajadores. Esta declaración de principio de Raúl González Tuñón iba de la mano con acciones concretas. Uno de sus libros más emblemáticos, La Rosa Blindada, era editado por un sello editorial creado por la Federación Gráfica Bonaerense, por el Sindicato de los Gráficos. Luego le siguió otro libro más, publicado en ese sello. Es decir que este intelectual, este proletario de la inteligencia, que había cursado solo algunos años del colegio secundario y jamás había pisado una universidad, creía en esta confluencia del mundo de las ideas, del mundo de la academia, del mundo de la literatura, de la poesía y el mundo del trabajo. Y me parece que es un intento, el que está haciendo Historia Obrera, de confluir intereses, de esa unidad en la diversidad de sectores, artistas, académicos, gestores culturales, sindicalistas, en pos de un proyecto común que ojalá tenga una vida larga, fructífera, a pesar de todos los obstáculos que seguramente irán surgiendo, pero que con el entusiasmo, el compromiso y la convicción de la ayuda mutua, la solidaridad, se podrá salir adelante con seguridad. Gracias compañeros, gracias compañeras, y fuerza y adelante. Todo mi apoyo, mi completo apoyo al proyecto de Historia Obrera que llevan a cabo tantas y tantos colegas de nuestro oficio. Divulgar la historia es una necesidad y es un deber. Quisiera mandarles un gran abrazo y desde luego apoyar que en esa historia obrera de nuestro país tengan gran cabida las trabajadoras, la historia de nuestras trabajadoras. Gracias Matías, Germán y Dora, y con seguridad Dora que no nos vamos a olvidar de las trabajadoras en las historias que narremos y tampoco en nuestro presente y en nuestros proyectos futuros. De hecho, elegimos para finalizar este video de lanzamiento y de puesta en conocimiento público de Historia Obrera, hemos elegido el testimonio de una trabajadora que se ha destacado como militante gremial, pero también como escritora. Ya lo hemos anunciado, nos referimos a Virginia Bouet, autora de Un fantasma recorre el subte, que cuenta
la historia de sus compañeros y de sus compañeras desde las propias vivencias y de las propias proyecciones que tienen las y los trabajadores del subte. Un libro más que recomendable, al igual que otros de su estilo, escrito por los trabajadores. Pienso en algunos de los libros del ferroviario Juan Carlos Sena, pienso también en esos relatos familiares que nos llegan, ¿no?, de esas personas que han trabajado y que tienen la experiencia del mundo laboral, del mundo sindical, y que nos impactan y que nos muestran ese mundo desde adentro. Muchas veces los trabajadores y las trabajadoras cuentan historias a las que no accedemos los investigadores, los periodistas. Hay algo que solo pueden contar ellos y ellas, y a nosotros nos interesa ese aspecto de la historia de los trabajadores. No creemos que solo somos los investigadores y las investigadoras los que tenemos la palabra autorizada para hablar sobre el movimiento obrero. Creemos en esta polifonía, en este encuentro, en estas coordenadas que hemos señalado a lo largo de todo este video. Este video, como decíamos, es un documento, porque a pesar de ser algo extenso, lo que queríamos poner de manifiesto es la multiplicidad de voces, de espacios, de instituciones que están articulando en este proyecto colectivo, compartido, diverso y comprometido que es Historia Obrera. Los invitamos y las invitamos a que conozcan nuestra web, nuestro proyecto, a que nos sigamos encontrando y a que disfruten los materiales y aprovechen los materiales que producimos. Antes de finalizar, como estaba anunciado, le damos la palabra a Virginia Bouet para que ella misma nos cuente algo de su experiencia y deje un mensaje para los trabajadores y las trabajadoras. Muchas gracias. En el subte somos muy hinchas de dar testimonio, de contar la historia. De hecho, llevamos publicados 4 libros que cuentan en diferentes momentos nuestra historia sindical. Yo soy autora de uno de esos libros que se llama Un fantasma recorre el subte. Gustavo me convocó hace un tiempo para sumarme a un libro de próxima aparición que forma parte de este enorme proyecto multimedia que se llama Historia Obrera. Y me sumo con una crónica del año 2018 que cuenta un conflicto salarial muy largo, muy complejo, que llevamos adelante durante más de 4 meses y que finalmente ganamos en un año donde la mayoría de los trabajadores perdieron y mucho. Bueno, acá estamos apoyando el lanzamiento de la web e invitando a otros trabajadores y trabajadoras a animarse a contar sus historias, a dar testimonio.